Estamos en comienzos o a puertas de un nuevo gobierno y es interesante contar con opiniones de personas que miran este gobierno desde distintos ángulos. Y hoy día vamos a conversar con Natalia Piergentili, que es la presidenta del PPD, que es bien interesante porque el PPD es un partido, quizás muchos de los que me están mirando no se acuerdan, pero que nació como un partido instrumental para enfrentar el plebiscito de 1988 y posteriormente las elecciones de 1989 durante la dictadura, y se quedó. Instrumental no fue. Fue un partido estable. Gracias, Natalia, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Sí. A ver, la primera pregunta, para no dejarla guardada para más ratito, es... Hay una serie de partidos que han empezado a perder, si tú quieres, pocos son, pero a perder miembros que tenían algún realce. Lo vimos hoy día con Genaro Arragada, que anunció su retiro de la democracia cristiana. Antes lo había hecho, pero Eduardo Hernández, lo había hecho Mariana Elwin, lo habían hecho varios. Y en el caso del PPD, se fue Felipe Arboe, que ahora es constituyente. Y mi pregunta es, ¿cómo nota un partido que tiene sus ciertos años, que ha estado en el gobierno mucho tiempo, cuando de pronto empieza a haber fuerzas distintas que empiezan a tomar el control? No hubo nadie de lo que podríamos llamar la izquierda o centroizquierda tradicional, ni la derecha o centro-derecha clásica tradicional, que llegara a la final para candidaturas de presidente de la República. Y es primera vez que pasa eso. Es verdad. ¿Cómo se entiende eso y cómo lo están leyendo ustedes? A ver, yo creo que hay que leerlo desde diversas perspectivas. Yo en lo personal y políticamente no lo termino de leer porque creo que tiene múltiples aristas. Yo creo que ya ser un partido de gobierno desgasta porque uno está en el mostrar logros, en el hacer gestión y desatiende, por cierto, todo lo que tiene que ver muchas veces con la base, con el territorio. Y por otra parte también porque cuesta, cuando uno ha sido gobierno tantos años, ver dónde están las brechas, porque uno está ocupado más bien de mostrar cómo se avanza, más que demostrar lo que nos falta, por un tema evidente. Y por otra parte, porque los partidos son asociaciones humanas, donde finalmente también ciertos etos personales van dibujando cómo se mueven las colectividades. Yo creo que todos los partidos hoy día están en crisis, cuan más, cuan menos. Todos han disminuido sus miembros. Después del estallido social se generó esta fractura social que nos hizo verlo más nítidamente. Pero desde antes, yo creo, incluso, creo que esto también tuvo su punto de inflexión con el financiamiento irregular de la política, transversalmente. Eso minó mucho la democracia partidaria y yo creo que es algo que tenemos que recomponer porque los partidos son necesarios para la democracia. Quizás no como los conocemos hoy día, pero son necesarios. Ahora, tú mencionaste ahí un hito que efectivamente yo creo que es medular en toda esta suerte de descomposición que eventualmente pueda estar sucediendo y que tiene que ver con el financiamiento ilegal de la política. Y el PPD fue uno de los partidos que tuvo el financiamiento ilegal de la política, incluso fue militante. Eso es una caricatura. Porque pero explícalo mejor entonces, porque... es que da como un poquito de vergüenza lo que te voy a contar, pero el punto es que en ese tiempo no había financiamiento público y se recurría a este financiamiento. Esto yo lo reconstruyo con los años, yo no era parte de la directiva ni nada. Y la verdad es que lo que se hizo fue que como era un ingreso, se quiso consignar, contablemente, que hubiese pruebas de que había ingresado esta donación. Otros no consignaron nunca nada, pero no es que SQM haya sido militante del PPD, es que el PPD consignó ese aporte que finalmente no era legal, pero tampoco ilegal porque no había financiamiento de la política. Era feo, era poco estético en el fondo. Sí. Ahora, ese fenómeno afectó muy fuerte a los partidos tradicionales. Es cierto que después se llegó a un arreglo que nadie sabe y alguna vez vamos a tener que ver los libros que se escriban más adelante sobre cómo se cocinó esa situación para que no pasara prácticamente nada, pero
fue una cosa muy fuerte, donde se generaron incluso legislaciones nuevas, y desde ese punto de vista, ¿qué tanto afectó la dinámica de los partidos para, entre otras cosas, conversar con la ciudadanía? Mucho. Sí, muchísimo, porque piensa tú que particularmente los partidos de la centroizquierda, antes de que nacieran estos partidos que hoy día están en Apruebo Dignidad, Convergencia, etcétera, que son partidos más nuevos, nosotros éramos el filtro entre la ciudadanía y el poder y la agenda. O sea, por ejemplo, cuando alguien quería defender los cisnes, llamaba al PPD porque sabía que la causa medioambiental era parte de nuestro hacer, o el tema de las minorías sexuales. O sea, yo estoy orgullosísima de lo que se ha hecho respecto al matrimonio igualitario, pero revisando en los anales de la historia, el 2008 parlamentarios de mi partido presentaron la primera vez una moción sobre ese tema. O la marcha feminista, me parece maravillosa, pero María Antonieta hace 30 años y en la bancada los retaba a todos y les decía machistas, y junto con Nani Muñoz presentaban leyes que para esa época eran de avanzada, como el terminar con los hijos ilegítimos, que hoy día es una obviedad, pero hace 30 años eso no era una obviedad. Entonces, eso éramos los partidos para la ciudadanía. Y, por cierto, que se decepcionaron de nosotros al ver, de todos los partidos, cuan más, cuan menos, al ver que habíamos sobrevivido y habíamos sido agentes de transformación financiándonos irregularmente. Entonces, esto es como la confianza humana, no cuesta nada perderla. Se pierde en un segundo y recomponerla es una tarea difícil. Y nosotros estamos en eso, pero sabemos que es una tarea difícil. Sí, hay un proverbio árabe que dice que la confianza crece con la lentitud de la palmera y cae con la velocidad del coco. Y eso muchas veces cuesta muchísimo volver a hacer, generar lazos de confianza. Más aún, Natalia, y te lo pregunto ahora, cuando viene una generación de pronto que te apunta con el dedo a la cara y te dice, ustedes, y te lo voy a citar porque sí, así por lo dijeron, supuesto, traicionaron la democracia, se asociaron, asumieron el modelo neoliberal, hicieron sociedades y fueron parte de esta situación. Y después, 10 años después, tienes a un presidente de la República que emanó de esa misma lógica, a pesar que ha cambiado mucho y que tiene otro tono, pero ahí hay una cosa pendiente, ¿o no, Natalia? Yo creo que lo que hay pendiente es que uno tiene que ser valiente respecto de reconocer lo que ha hecho y asumir lo que no ha hecho de las derrotas. Yo creo que con el estallido social y con esta célebre frase, no son 30 pesos, son 30 años, algo le pasó a las generaciones mayores a la mía, que entraron en una especie de pánico, de autoexilio, de entreguismo respecto a ese relato. Yo creo que lo que no hubo aquí fue pedagogía. O sea, en el sentido de que muchas veces decíamos, hemos conquistado esta reforma, y resulta que no era una conquista, era una pequeña derrota, porque producto del sistema binominal, de los anclajes que teníamos, etcétera, había por una parte una tensión parlamentaria, una sobrerepresentación de la derecha, y por otra parte teníamos una primera línea política, que eran personas que venían traumadas, que eran exiliadas, que habían sido torturadas. O sea, eran personas que preferían a veces ceder mucho más quizás de lo que yo, por ejemplo, hubiese querido, en función de esta tranquilidad, de esta democracia ejemplar, etcétera. Por lo tanto, medir con la vara que se mide hoy día la acción política, medirla en los 90 es bien injusto. Y por otra parte, creo que además, hoy día, el Parlamento que le va a tocar al presidente electo Gabriel Boric es casi binominal. Por lo tanto, aquello que en su minuto fue entreguismo, traición, etcétera, visto desde el ímpetu, hoy día va a tener que ser analizado desde la perspectiva de cómo en esa realidad se pueden llevar adelante reformas, y yo creo que la única manera va a ser diálogo, diálogo y más diálogo. Natalia, es interesante el fenómeno que está ocurriendo en este estímulo, por ejemplo, o empujoncito que da la ciudadanía al votar un parlamento prácticamente dividido en dos. Sin duda, es algo que el presidente electo tiene que ponderar. Pero mientras tanto pasan cosas. Y yo lo que te pregunto, tú llegas
eres una mujer joven que llega a la presidencia de un partido que también hasta cierto punto no es tan antiguo comparado con la Democracia Cristiana o con la UDI o con Renovación Nacional o el Partido Socialista o el Partido Comunista. No, el PPD nació para una... básicamente para una única conducta, que era votar primero en el plebiscito y votar después, posteriormente, en las elecciones del año 89. En ese entonces, por si la gente no lo sabe, no habían registros electorales, estaban proscritos los partidos y por lo tanto armar los partidos de nuevo, uno tenía que ir a los registros y poner su nombre y eso daba susto, miedo, sí. Daba miedo. Entonces se crea este partido que se llama Instrumental, vengan aquí de todos lados y vinieron de muchos lados, de la derecha y de la izquierda, a formar parte de este partido y en algún momento dado los partidos empiezan a recibir señales, Natalia, que no están sintonizando con grupos de la ciudadanía, ya sea por fenómenos etarios o por fenómenos políticos. Le pasó en un momento dado a la DC con la salida del MAPU, con la salida de la izquierda cristiana, que después se recompuso, después perdieron una cantidad de votos muy grande durante los primeros años del gobierno de la Concertación. ¿Cómo estás viendo tú este mensaje que se está mandando por parte de la ciudadanía, donde los candidatos son de coaliciones nuevas o de partidos nuevos y donde hay esta como refriega con los políticos? Yo creo lo que te decía, o sea, yo creo que después del financiamiento regular de la política, todos quedamos amenazados por conducta ética, por decirlo de alguna manera. Y yo creo además que a veces se nos olvida que los incentivos tienen que ser distintos, porque los partidos son asociaciones humanas voluntarias y lo que alguna vez se quiso poner como blanco y negro, como acá estamos los prístinos, allá están los no prístinos, la verdad es que se ha caído a pedazos, porque en todo grupo humano hay comportamientos reñidos con la ética, poco estéticos, que lo ha vivido a prueba de dignidad, lo hemos vivido nosotros. Hoy día muchas de las cosas que para nosotros eran poco estéticas, hoy día son delito y en buena hora. Y así va a pasar y va a seguir pasando, porque estamos llenos de seres humanos en espacios organizacionales. Pero ¿dónde está el punto? En cuáles son los incentivos para que eso no ocurra. ¿Qué le mostramos a la ciudadanía respecto de cómo vamos a sancionar esas conductas? Y todavía queda mucho por avanzar en esa materia, a mi juicio. Y por otra parte, yo creo que todos los partidos somos estructuras bastante más viejas, por decirlo, más rígidas de lo que la política y los dilemas del mundo actual necesitan. O sea, hoy día esta vieja división capital-trabajo, rojo y blanco, izquierda-derecha, tiene mucho más bemoles. Cuando yo en los años 50, 60, incluso hasta los 90, hablaba sindicalismo versus empresario, yo sabía dónde estaba la izquierda y dónde estaba la derecha. Hoy día los temas con los cuales nos vamos a enfrentar como país son crisis hídrica, protección de datos, temas de equidad de derechos, por supuesto, pero hay otros temas que se pierden o se diluyen en esta vieja mirada antagónica izquierda y derecha. Por lo tanto, yo creo, y en eso al menos está el Partido por la Democracia, en que tenemos que tener un debate profundo respecto de cuáles van a ser las estructuras que permitan que la ciudadanía no solo vuelva a mirarnos como filtros para sus demandas, sino también como nosotros nos hacemos cargo de esas causas y somos como una especie de vehículo que va abrazando causas y las va poniendo en la agenda. A lo mejor no vamos a tener una declaración de principios grandilocuente, pero sí vamos a tener causas que hoy día para la ciudadanía hacen sentido y hacen sentido en el desarrollo, en el medio ambiente, en la sostenibilidad también. Natalia, hoy el presidente electo Gabriel Boric tuvo una reunión con Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista. ¿Tú esperas tener una reunión con el presidente electo también? Bueno, cuando nosotros fuimos a saludarlo el domingo, él nos agradeció el apoyo en segunda vuelta sin pedir nada a cambio, porque así fue. Nos agradeció ver a nuestra gente desplegada en terreno y nos dijo que prontamente se iba a reunir con nosotros. Yo entiendo que partió con Álvaro y no tendría por qué no seguir con el resto de los partidos, porque así lo planteó. Ahora, ¿qué pasa si es que él decidiera solicitar la concurrencia de militantes del PPD, te pongo un ejemplo, en un futuro gabinete? ¿Eso es algo que tiene que verse de partido a
a presidente electo como partido o puede terminar siendo una decisión que básicamente tome el mismo militante? Lo que pasa, Fernando, es que en el fondo el que un militante vaya a un ministerio es casi el último eslabón de la cadena. O sea, yo creo que aquí hay cosas de fondo que en una reunión con el presidente electo yo creo que van a salir naturalmente, que tienen que ver con el programa de segunda vuelta, cómo hubo una confluencia entre el programa inicial de Apruebo Dignidad junto con el programa de Marco Enrique y de Yasna Proboste, cómo además él visualiza las primeras medidas o los primeros proyectos de ley o cuáles serán las primeras reformas, con qué ancho de banda está pensando plantearlas, y después de eso, de esa conversación política de cómo vamos hacia adelante, cómo nosotros le aseguramos lo que yo ya le he dicho en privado, que es que este partido va a estar para colaborar a este gobierno, porque es un gobierno que tiene una mirada ideológica similar a la nuestra y porque además plantea transformaciones que a nosotros nos parecen urgentes y necesarias. Entonces, si después de esa conversación política eso se resume en que este aporte o esta colaboración va a ser desde el Parlamento, solo el Parlamento, será desde ahí. Y para eso estamos trabajando en unificar a las bancadas y tener bancadas robustas. Y si esa conversación decanta en que hay una invitación o una solicitud que ciertos cuadros vayan al gobierno, bueno, también lo haremos. Pero la conversación inicial es esta otra que te digo. Esto es el final de la historia, en el fondo. Sí, interesante como lo planteas, porque uno podría argumentar que ¿qué significa, por ejemplo, que hayan habido partidos que dijeron nosotros le damos el apoyo a Gabriel Boric en la competencia, pero advertimos que vamos a hacer oposición? Lo hizo la Democracia Cristiana y eventualmente eso, ¿qué mensaje recibe un presidente electo al respecto, digamos? No, yo me imagino que se debe sentir casi maldadoso si es que convoca a alguien de un partido que le ha declarado anticipadamente que va a ser oposición, digamos. Yo creo que a lo mejor, y por lo que he leído posteriormente, no puedo interpretar con esto a mis amigos de la Democracia Cristiana, pero te puedo decir dos cosas sobre eso. Lo primero es que ellos plantean que ellos dijeron vamos a hacer oposición porque nuestra coalición, o sea, lo que fue el nuevo pacto social, no era Apruebo Dignidad, no fuimos la coalición vencedora y que por eso era evidente decir que eran oposición. Pero por otro lado, te puedo decir como señal que el domingo del triunfo de Gabriel Boric estábamos los 4 presidentes de Nuevo Pacto Social, liberales, radicales, socialistas y nosotros, pero estaba también Carmen Frey en el mismo espacio, en igualdad de condiciones, saludando y felicitando al presidente electo. Hay otra variable que es una variable que fue, bueno, carne de cañón en prácticamente toda la competencia por parte del candidato contradictor de Gabriel Boric, y que tiene que ver con el rol del Partido Comunista, que tiene una historia en Chile que nadie niega, pero tiene también un simbolismo que bueno, se invoca para cualquier cosa, desde un movimiento de masas en la calle y ahí tiene que estar detrás del partido. O sea, si es que el Partido Comunista tuviera la capacidad de hacer todo lo que alguna gente cree que hace, probablemente el presidente sería Daniel Jadwe, no sería Gabriel Boric. Pero sí tiene y refleja tiene una imagen que a mucha gente le preocupa o le da miedo. ¿Qué tanto ustedes, que han sido gobierno con el Partido Comunista, lo ven al PC metido en esta Apruebo Dignidad y en particularmente en el gobierno? A ver, yo creo que el Partido Comunista... Yo sé que esta es una pregunta que hay que hacérsela al presidente del Partido Comunista también, pero me interesa de los aliados históricos. A ver, nosotros efectivamente fuimos gobierno con el PC, con un programa claro que era el de la presidenta Bachelet. Yo creo que el PC, tal como a otros partidos se les permite avanzar en función de los tiempos, ir generando debate, dejar de lado algunos dogmas, ellos también. Cuando uno ve el programa del PC hay cosas en las cuales yo tengo enormes disensos, pero otras es que tengo tremendos acuerdos. Por lo tanto, no veo en el PC, digamos, el espacio de todos los miedos y de todos los males de un posible gobierno de Gabriel Boric, para nada.
Creo que sí, que es un partido fuerte, importante, que a lo mejor se van a generar tensiones en la coalición por la gradualidad o por un énfasis u otro, pero eso ocurre en todas las coaliciones y en todos los gobiernos y no necesariamente ha estado el Partido Comunista. Por lo tanto, yo creo que esa animadversión o ese relato le hace bastante mal a la democracia, porque la democracia se tiene que robustecer con partidos distintos, ideológicamente por supuesto, donde habrán convergencias, donde no las habrán, pero estamos en el juego democrático. El PC está dentro del juego democrático. Mira, yo te lo pregunto esto y voy a profundizarte en por qué. Y te lo voy a colocar para que se entienda mejor, utilizando a José Antonio Kast y su partido como candidato. Hubo muchísimos que mirando a José Antonio Kast no decían el Partido Republicano, no decían que está apoyado le dieron el ok, la UDI y Renovación Nacional y Evópoli en la segunda vuelta. No, todos decían, este es el pinochetismo, este es la vuelta, y ese anclaje imaginativo, de dejar a algo anclado en una visión. Al Partido Comunista se le han sacado toda la vida. Todo el tiempo, en algún momento dado, han planteado que si está metido el PC en eso, bueno, hay que tener cuidado y la Constitución. Yo creo que José Antonio Kast se impuso delante de todos sus aliados de la derecha porque hizo una mucho mejor campaña y era mucho mejor candidato. Y creo que a Gabriel Boric le pasó lo mismo. Pero no cabe la menor duda de que hay todavía en Chile, incluso en las coincidencias absurdas, si tú quieres, porque son coincidencias, pero fue 55-44. Igual que el sí y el no. Igual que el sí y el no. Sí. Entonces, tú dices, está bien, cada vez que surgen personas que tienen posiciones extraordinariamente claras y bien fuera de matices en la izquierda y en la derecha, de alguna manera se revive la situación. Claro, pero es que en el caso de José Antonio Kast había una diferencia enorme, porque nadie le decía a Piñera pinochetista, pero José Antonio Kast tomó el tema de los derechos humanos y de cómo él era amigo de alguno de los militares que cometieron delitos de lesa humanidad. Eso está en la memoria emotiva de tu generación, de mi generación. Yo no lo viví, pero soy la generación posterior. Entonces eso remece, porque en un país que dice vamos adelante, hay una derecha, una centro derecha moderna que quiere la libertad de emprender, etcétera, etcétera, y nos encontramos con un candidato con ese nivel digamos de adhesión que plantea que hay que revisar si estos caballeros tienen que estar presos o no. Está todavía demasiado fresca nuestra historia como para ese negacionismo, yo creo. Bueno, el pasado se ha mostrado que tiene bastante más resistencia para desaparecer de la política chilena de lo que se ve. Déjame llevarte ahora a un poco lo que se viene. Se viene un gobierno del presidente más joven que ha tenido Chile por lo menos en 100 y tantos años, con una coalición que es una mezcla de partidos de izquierda con partidos que se constituyeron hace muy poco y que se constituyeron apuntando con el dedo a los otros partidos, a ustedes, por ejemplo. Sí. Y desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú la capacidad del gobierno de Gabriel Boric de poder no sé, reconstruir lo que en algún momento dado fue una alianza muy larga, muy grande y probablemente con otros problemas y con otros métodos, digamos? Yo creo que cuando nació la Concertación, porque me imagino que estaba haciendo un poquito alusión a lo que fue eso, claro, no solo era la dicotomía de democracia versus dictadura, sino cómo sacaban a Chile de la pobreza en que estábamos, del ostracismo en que estábamos, si éramos como un pueblo. Entonces, yo creo que eso fue mucho más fuerte que las identidades de los partidos y además había una estructura superior, que era una estructura, digamos, una mesa política que estaba por sobre y ese bien y esa a veces que se diluían un poco la identidad de los partidos tuvo de bueno y de malo, que es un poco lo que hablábamos hace un rato. Yo creo
que no sé si estamos en un hecho o un hito histórico que nos llame a eso. Porque creo que en su minuto se trató con la nueva mayoría, después de esta pérdida del 2010 del gobierno, pero no pasamos de ser una alianza programática y electoral. Por eso te digo, no sé si a pesar de que estamos en un momento de inflexión con una nueva constitución ad porta, etcétera, hay esa voluntad o está en el imaginario. Pero creo que sería interesante tener un debate político acerca de esto con el presidente electo, porque finalmente lo que él plantea como proyecto y como una mirada de país que yo comparto, que mi partido comparte, no se hace en 4 años. Déjame hacerte una pregunta que puede sonar total y absolutamente ñoña. Pero ¿sabes qué? Estaba pensando, ¿hay espacio en la política actual y sobre todo en política de alianza? ¿Hay espacio para la generosidad? ¿Hay espacio para que uno, sin pedir todo a cambio de la adhesión, sin que vea siempre un negocio que da un resultado positivo si me alío contigo, sin que perciba que, oye, bueno, si el enemigo de mi enemigo, como decía Lenin, es mi amigo, está muy bien. ¿Hay espacio para la generosidad política, para decir, mira, en determinadas circunstancias, si es que hay que afirmar un país, si es que hay que recuperar un país, estoy hablando no de Chile de hoy, sino que estoy hablando en etéreo, en cualquier caso, si es que hay que hacer cosas que después de desastres naturales gigantescos, de guerra, ¿existe espacio en Chile, en los partidos políticos chilenos, en la política chilena, para que haya muestras de generosidad? ¿Sabes qué? Yo te ofrezco mi apoyo, cuenta con mi gente, no pido nada. Eso es fantástico para decirse, pero a veces después no es así. Creo que hay que ceder en mis peticiones respecto de lo que se puede hacer inmediatamente y dejarlo quizás al mediano plazo, porque tú necesitas instalarte, necesitas estar establecido. ¿Existe espacio para eso o todo es pragmatismo e interés? No, no todo es pragmatismo e interés. A lo mejor yo también soy muy romántica, pero cuando nosotros el día de la primera vuelta salimos a decir que apoyábamos a Gabriel Boric en segunda vuelta, además lo dijimos así, sin condiciones, sin media negociación alguna, o sea, al menos cuando yo lo planteé, a muy pocos les cupo duda qué es lo que había que hacer. Qué es lo que había que hacer y después cómo se materializa eso, porque yo te puedo decir, bueno, te vamos a apoyar y después hicimos un gran Zoom con todos nuestros alcaldes, concejales, dirigentes sociales, con Giorgio Jackson y le dijimos, mira, este es nuestro activo, dinos tú cómo ayudamos. Desde si repartimos volantes, si es que ustedes van a hacer una gira y quieren que nosotros estemos ahí, o sea, de eso estamos hablando. Y yo creo que la fragilidad hoy día de la marca partidos políticos es tan grande y que cuan más, cuan menos, uno se tiene que pegar el alcachofazo de que estamos todos en crisis, que es lo que te decía, y que tenemos que ponernos a la altura de una estructura para este siglo, para los desafíos de este Chile, que si no se tiene generosidad, yo creo que muchos partidos están condenados a la muerte. O sea, que hay que tener generosidad no solo por un acto magnánimo, sino porque cuando uno cede por el interés de Chile. Yo estoy en política de los 20 y tantos años porque me fragiliza y me duelen algunas cosas que yo siento que desde la política se pueden resolver. Si en ese convencimiento no hay generosidad, entonces hay que cambiar de rubro, porque si no sería puro ego, entonces para eso vayamos a clases de canto y nos dedicamos a ser artistas u otra cosa. Con todo el respeto que me merecen, por supuesto. Natalia Pergentili, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti.